Cuando tengamos los cursos, bien, ahí vamos a subir el link para que puedan acceder a las clases y vamos a subir también las fichas y con la correspondiente bibliografía. Hola Jennifer, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Veo que funcionó bien la comunicación en Sí, paralelo porque lograron conectarse. No sé si van a prender la cámara. Todo lo que refiere a previas o reglamentación lo tienen que ver con Bedelía, para evitar cualquier... van a tener la ficha publicada y en la ficha controlan. Bien, vieron que hay varios cursos, cada curso va a tener su espacio de EVA y va a tener un cronograma cargado. Si ustedes no quieren concurrir a uno de los grupos, pueden ir a los otros. Les hago notar en especial que hay un curso quincenal que se suele denominar semipresencial, pero en realidad es totalmente virtual, y que es como una tutoría grupal, es decir, es únicamente de seguimiento. Se sube un cronograma de lo que se espera que se avance, que cada alumno, que cada estudiante va siguiendo en su propia formación y concurre a esa instancia por Zoom cada 15 días, los días miércoles, para evacuar dudas, para pedir que se le explique de otra forma los temas que ella fue leyendo con los libros de cabecera. ¿Ok? O sea, cada curso son opciones, no tienen que asistir a más de uno, porque hemos visto que como alguno tiene el nombre teórico, a veces confunde. Ustedes tienen que asistir solo a uno de ellos. ¿Tienen alguna duda? A ver, aquí Sofía. Sí, sí. Esa clase de dudas, no, va a estar todos los días. Por supuesto que a veces no se conecta gente, llega un horario que nadie se conecta, bien o no, nos desconectamos. Pero sí, sí, cada 15 días los miércoles, para que ustedes vean bien la fecha, en el cronograma está indicado, ¿ok? Porque hay veces que para hacer un seguimiento, si hay, por ejemplo, un receso de exámenes, bueno, lo cambiamos, no toca justo 15. Entonces miremos la fecha en el cronograma, Sofía. ¿Tenemos forma de ver el puntaje del examen? el examen de febrero ya se enviaron las actas a Facultad de Elías y quedaban publicadas creo que el día de hoy. Ya, si te referís a la nota, ya va a estar. Sí. A la nota, sí, 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 eso ya se envió a Veeduría. Exámenes, hoy nos mandaron que quedaban publicadas. Bien. Bueno, si ustedes miran que ya van a empezar la primera clase, porque no nos gusta dejar para después, ustedes se conectaron, su tiempo es importante y lo están invirtiendo en formación. Es una asignatura del nuevo plan que tiene como eje central analizar el fenómeno societario. Ustedes saben que cuando van a emprender una actividad, no necesariamente comercial, pueden hacerlo directamente como personas físicas o dar una forma jurídica a ese emprendimiento. Esa forma jurídica puede ser una forma jurídica. A ver, siguen preguntando, de repente le vamos contestando un poquito por chat para no ir cortando. Bien, Facundo yo te quiere voy saber contestando. clase híbrida. No, la única híbrida es para el plan anterior. Ahora son presenciales o son virtuales. Y hay 4 horarios, o sea, hay muchas oportunidades distintas, pusimos más cursos, el mismo equipo, pero más cursos. No se graban las clases, pero para el que es a distancia vamos a subir videos de clases grabadas, autoevaluación, vamos a subir distintas técnicas para aprendizaje. Todo el Salvador es verdad, de Salvador es él. Vas a ver todo lo que es el mínimo, lo vas a tener en la ficha cuando entres a EVA. Nosotros estamos con cámara, María Fernanda. El resto no. Por lo que yo veo, solo tenemos a 2 voluntarias que somos las profesoras. El resto no prende cámara. La importancia que tiene de prender cámara. Muy bien, acá veo
A ver, Mary, ¿verdad? Tienen que aprovechar a verse, porque después llegan a una oficina, llegan a negociar con alguien, tienen que discutir aunque sea por teléfono y dicen, ah, Mary, yo me acuerdo de vos del curso. Eso ya allana cualquier conversación. No es lo mismo, aprovechen. Y además a los profesores también, cuando vienen, preguntan algo, ah, sí, Mary, yo me acuerdo de vos. No importa hasta si lo hacen bien o no, ya el estar presente ya ayuda. ¿Vio la ficha? Sí, sí, lo que dice la ficha es lo que rige, porque la ficha son las reglas de aplicación de lo que son las normas universitarias y específicas para esta asignatura. Entonces usted tiene que mirar la ficha siempre. La ficha es lo que aprobó el Consejo. Bien, ahora sigo. Cuando usted está eligiendo la forma jurídica, si no van a realizar la actividad o la inversión a título personal, es decir, a nombre de Jennifer Alfaro, pueden adoptar una forma jurídica determinada. Hay una forma jurídica que está pensada por el legislador, ¿m? Y es una pauta a nivel internacional, para la actividad empresarial. Y esas son las sociedades comerciales, que las tienen reguladas en la ley 16.060 y específicamente también tienen un tipo relativamente nuevo, del 2019, que es la ley SAS, que también se va a estudiar en clase. La ley de sociedades tiene sociedades comerciales, pero regula también otras formas asociativas que también se van a estudiar en clase. No pueden perder de vista que, de acuerdo al artículo cuarto que vamos a ver más de una vez en clase, una sociedad comercial no necesariamente tiene que tener un objeto comercial. Ahora, cuidado, a quienes se le reconoce la naturaleza comercial es aquellas sociedades que adoptaron un tipo social de los previstos, aun si el objeto es civil. Tranquilos, todo esto lo vamos a ir viendo, es como una introducción para que vean, para que abran la mirada y sepan que cualquiera de ustedes que quiera realizar una actividad o una inversión, repito, digo inversión porque pueden ser inversiones estáticas, solo ser propietario de inmuebles, y es perfectamente lícito, por eso hablo más amplio, actividades o inversiones. Tienen un elenco de formas jurídicas. Dentro de las formas jurídicas hay unas específicas pensadas en principio para la actividad comercial, pero que si son típicas pueden también desarrollar actividad civil y tener objeto civil. Ya lo vienen estudiando. No son las únicas formas jurídicas con personería que regula nuestra legislación, porque ustedes tienen ley, por ejemplo, las sociedades y asociaciones agrarias, que son las de la ley 17.777. Tienen las asociaciones civiles sin fines de lucro, o las fundaciones, que, como lo dice el término, tienen otro perfil, que es el de no desarrollar actividad que genere lucro para sus partícipes, para sus miembros. Pero las que nos vamos a abocar en clase son las reguladas por estas leyes que les mencionaba. Son las sociedades comerciales y vamos a ver algunas otras formas asociativas que también regula la ley y que en principio están ideadas para la actividad empresarial. ¿Bien? De eso nos vamos a dedicar mucho y solamente un mensaje final de mi parte. Hay que saber de sociedades comerciales, no necesariamente ustedes tienen que ser abogados para estar formados en esto. Es importante porque quienes primero se asesoran en materia de sociedad, de funcionamiento, incluso en conflictos internos, quien está así de cabecera suele ser el asesor de ciencias económicas. Luego, si se complejiza, y Daniela y yo esperamos que sí, porque somos abogadas, o en el caso escribanas, o sea que nos viene bien, consultarán al profesional jurídico. Pero el primero en tener una noción para el rumbo en el día a día son ustedes. Es muy importante que para empezar tengan idea de lo que estamos hablando. Y aquel que por su actividad se vincule más con las sociedades y el derecho comercial podrá perfeccionarse después. Así que no piensen que es una materia de esa que uno no considera y solo aprueba. No. Verán que les va a ser muy útil en el día a día después en el ejercicio profesional. Te dejo, Daniela, y me quedo por acá con cámara apagada.
Un Claro. rato prendida para acompañar, ¿no? Para ver si alguien más se contagia. Solo las mujeres, Sí. yo voy a empezar a mirar a ver quiénes están. Los, Incluso a los contadores es los primeros que le preguntan a ver qué sociedad les conviene para ver cómo tributan. Y bueno, y con la SAS digital de estudios contables, que solamente los contadores están constituyendo SAS digitales. Entonces, sí será por favor, importante. Ay, sí. ¿qué tema me trataste? SAS digital constituida sin saber lo que uno hace, las cosas que vienen después y sale carísimo arreglar. Ah, Por favor, esa increíble. parte, estudien, es lo más importante. Y asesórense. Hay equipos multidisciplinarios, no hay que tenerle miedo a eso. Bueno, me callo. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar la clase de hoy a ver lo que son las sociedades comerciales. Vamos a dar la parte general para después empezar a tratar los diferentes tipos sociales. Como decía la profesora, vamos a ver dos grandes leyes. La ley 16.060, que es la que regula lo que es sociedades personales, colectivas, capital industria, comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima, y la ley 19.280, que es la ley que regula las sociedades por acciones simplificadas. ¿Bien? Entonces, la definición de lo que es la sociedad comercial está dada por el artículo primero de esta ley 16.060, en la cual ya encontramos una diferencia con la ley de sociedad por acciones simplificadas, porque cuando empezamos y leemos el artículo primero de la ley va a decir que va a haber una sociedad comercial cuando dos o más personas físicas o jurídicas, bien, se obligan a realizar aportes, bien, a los efectos de volcarlos a la realización de una actividad comercial, bien, con el objetivo de distribuir las utilidades y soportar las pérdidas, que vamos a ver un poquito el concepto de la sociedad. Bueno, ahora me apagaron todas las cámaras. Por favor, si A pueden ver, prender. por favor, ustedes voluntariamente se han inscrito y están cursando algo virtual. Entonces, que alguno tenga un problema de cámara, que alguno esté llegando en ómnibus, etcétera, lo entendemos. Tiene que ser algo excepcional, pero no pueden haber 180 personas conectadas y prendidas solo dos cámaras. Esto tiene que ser interactivo. Juli o María le van a hacer una cara a Daniela de qué está hablando y ella va a entender, o al revés, va a decir, ah, sí, y va a poner, ¿entienden? Es comunicación una clase. Porque Les si no, pido por además, no favor, estamos hablando y no sabemos si hay alguien atrás de las cámaras y para nosotros es como que estamos hablando a la pared. uno no sabe si está conectado, se desconectó el internet, se salió el Zoom y uno sigue hablando. Y me Yo ha entiendo, pasado. Leandro, Lucía, Cintia, todo eso que ustedes dicen es correcto. Por eso digo, de 180, tienen que haber muchos conectados y alguno con una dificultad que la va solucionando, clase a clase. Por favor, conéctense. No da para tanto, dice el Juan, la computadora. Entendemos, la mayoría se conecta y el que puede va conectándose de una clase a la otra cuando va llegando. Pero tiene que haber un número significativo. Y además a mí me gusta sacar fotito para redes. ¿Cómo voy a sacar fotito para redes? Qué feo que queda. Imagínense la presentación de la facultad con 183 personas conectadas y solo 3 o 4 con la cámara. ¿Qué va a decir la gente? A ver, se me conectan que en un ratito voy a sacar una fotito. Está bien presentable, profe. Por favor, si va a sacar fotito para las redes, avise. Claro, hoy yo aviso, ¿viste que aviso? Se pueden ir preparando y en un ratito saco. Nos vamos A ver, a peinando y conectarse, ahora sí. vamos. Tienen profesores simpáticos, miren lo que es Daniela, que es encantadora, se preocupa por la clase y ustedes no se conectan. Todas mujeres, no hay caballeros, no estudian más. ¿Viste, Daniela, que no estudian No, más ciencias económicas? Ahora es un tema de género preponderante. Sí, sí, sí. Bueno, Seguí a ver si conquistamos a alguien más. bien, entonces, hablando del origen de lo que es la sociedad comercial y el artículo primero, que habla de que va a haber sociedad comercial cuando dos o más personas físicas o jurídicas se obligan a realizar aportes para aplicarlos al ejercicio de una actividad comercial organizada con el fin de participar en las ganancias y soportar las pérdidas. Esto es lo que habla la ley 16.060, y ahí vamos a encontrar una primera diferencia con la ley de sociedades por acciones simplificadas,
que es la pluralidad de partes, es decir, la existencia de más de dos personas a los efectos de constituir una sociedad. Si yo voy a constituir una sociedad de las que están legisladas en la ley 6060, voy a necesitar dos o más personas, físicas o jurídicas. O sea, una persona física o una persona jurídica puede constituir una sociedad. ¿Bien? En cambio, primera diferencia con la ley de sociedad por acciones simplificadas, es que yo puedo constituir una SAS con una única persona. Una única persona física o una única persona jurídica, siempre y cuando no se trate de una sociedad anónima, ¿bien? Que las sociedades anónimas no pueden por sí solas constituir una sociedad por acciones simplificadas. ¿Bien? Ustedes entienden que cuando estamos ante una sociedad comercial, bien, vamos a estar frente a una persona jurídica, ¿bien? Que va a tener personalidad jurídica. ¿Y qué implica tener personalidad jurídica? Esto el año pasado, cuando vimos Derecho y Actividad Empresarial 1, hablamos de la diferencia del empresario persona física y del empresario societario. A grandes rasgos, observamos, ¿bien?, cuál es la diferencia entre una persona física y una persona jurídica. ¿Recuerdan? ¿Qué es una persona jurídica? ¿Qué significa que la sociedad es persona jurídica? ¿Bien? Y si nosotros seguimos leyendo la ley, en el artículo 2, vamos a tener que la sociedad comercial es sujeto de derecho. ¿Qué significa que es sujeto de derecho? Esto lo vimos el año pasado. ¿Que tiene aptitud para qué? ¿Qué es ser un sujeto de derecho? ¿Qué puede hacer? Porque la sociedad comercial en el mundo real no existe, no la voy a ver. ¿Bien? Que es reconocida por la ley. Es reconocida por la ley. Y la ley le reconoce y qué atributos le da a la persona jurídica. ¿Qué puede hacer? Milagros de puede poner. ejercer sus derechos y obligaciones. Exactamente, va a poder contraer, va a tener derechos y va a poder contraer obligaciones. Es decir, que cuando yo voy a estar contratando, bien, con una sociedad, la sociedad se va a obligar respecto de mí, o yo me voy a obligar, o la sociedad va a devenir en acreedora, o sea que va a ser un sujeto capaz de contraer obligaciones y que va a tener determinados derechos. Y como persona, que es también, va a tener atributos de la personalidad. ¿Bien? Que recuerdan cuáles eran, que va a tener un patrimonio bien propio de la sociedad, que va a ser diferente al patrimonio de los socios, que la forma, es decir, la sociedad va a contratar, va a tener obligaciones y va a tener un patrimonio propio. Va a tener una denominación, ¿bien? Un nombre, ¿bien? Va a tener una denominación que va a ser lo que la va a identificar de las diferentes sociedades, va a tener un domicilio, que ahora vamos a ver a medida que vayamos avanzando, ¿bien?, cómo estos atributos los vemos dentro de la sociedad comercial. Entonces vemos, la sociedad va a ser pues, una persona jurídica y es un sujeto de derecho. ¿Bien? Y va a ser sujeto de derecho la sociedad desde el momento del contrato social. Así que desde el momento de que existe contrato social, la sociedad es sujeto de derecho, adquiere esta personalidad jurídica. ¿Bien? Y cuando hacemos referencia al contrato social, ¿bien?, no hablamos de un contrato por escrito. ¿Bien? O sea que la sociedad va a ser persona jurídica desde el momento que hay acuerdo de voluntades entre los socios. Es decir, los socios se ponen de acuerdo, yo decido asociarme con la doctora Alfaro, ¿bien?, a los efectos de abrir un kiosco. ¿Bien? Entonces yo me pongo de acuerdo en asociarnos en esta sociedad. Y decimos, bueno, vamos a realizar aportes. Yo voy a aportar 10.000 pesos. Y dice la profesora, bueno, yo voy a aportar otros 10.000 pesos y voy a aportar una heladera que tengo. ¿Bien?
¿bien? Y ahí nos estamos obligando a realizar aportes. Decimos, bueno, y vamos a soportar las pérdidas, ¿cómo vamos a distribuir las utilidades y soportar las pérdidas? Desde el momento en que nosotros nos ponemos de acuerdo con eso, sin necesidad de que exista un contrato por escrito, ahí ya nace la personería jurídica. ¿Bien? A partir de ese momento nace la sociedad comercial, ¿bien? Y a partir de ese momento puede contraer obligaciones y va a tener sus derechos y va a nacer un patrimonio de la sociedad. ¿Cómo nace el patrimonio de la sociedad? Con los aportes que realizan los socios. Los socios aportan, ¿bien? Sale del patrimonio del socio el aporte que se hace e ingresa al patrimonio de la sociedad. No sé si me van siguiendo por acá. ¿Sí? Profe, Entonces, desde el Sí, momento... profe. ¿Sí? Bien. Entonces, desde el momento de que los socios se ponen de acuerdo en cuál va a ser la actividad que van a realizar, en cuáles son los aportes que van a hacer, ¿bien? Ahí ya tenemos el que nació, que existe la persona jurídica de la sociedad. ¿Bien? Después vamos a ver, ¿bien?, que vamos a tener que cumplir con determinadas etapas a los efectos de constituir una sociedad regular, ¿bien?, de acuerdo al tipo que decidamos constituir. Por ejemplo, una sociedad colectiva, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima. ¿Bien? Ahí para tener la sociedad regularmente constituida, vamos a tener que cumplir con determinados pasos que la ley y nosotros llamamos el íter constitutivo. Es decir, tenemos que cumplir con lo que la ley nos exige para tener la sociedad regularmente constituida. ¿Bien? Las sociedades que tienen que adoptar un tipo social. ¿Bien? Un tipo social de los establecidos en la ley de 1660, o pueden adoptar el tipo social de SAS, que está regulado en la ley 19.280. Entonces, ¿cómo hago para constituir y adoptar un tipo social? Como les decía, cumpliendo los requisitos. Entonces, ya tengo la sociedad que nació desde el acuerdo de voluntades, pero si yo quiero constituir una sociedad de responsabilidad limitada, ¿bien?, voy a tener que cumplir con los requisitos del íter constitutivo. Voy a tener que formalizar un contrato, ¿bien?, un contrato por escrito, que se va a realizar ante un escribano público, porque el escribano público o va a extender ese contrato en una escritura pública, o va a certificar las firmas del contrato, ¿bien?, y luego voy a tener que llevar ese contrato a inscribir en el Registro Nacional de Comercio. ¿Ves? Si estoy hablando de una sociedad de responsabilidad limitada, además de inscribir en el registro, voy a tener que publicar, bien, en el diario oficial y otro que vamos a dar, para los efectos de que la sociedad se encuentre regularmente constituida. Bien. Perdón, Sí. ¿en dónde deben presentar el contrato? Los contratos sociales se inscriben en el Registro Nacional de Comercio. ¿Bien? El contrato Muchas se gracias. instrumenta por escrito, ¿bien?, y se inscribe, todos los tipos sociales se van a ser inscritos en el Registro Nacional de Comercio. Después, dependiendo del tipo social, tendré que cumplir con otros requisitos. Por ejemplo, la publicación, en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, la aprobación por auditoría interna de la Nación, en el caso de las sociedades anónimas, ¿bien? Y también las sociedades anónimas también se publican. ¿Bien? Entonces, vimos que la sociedad está definida como un contrato, ¿bien? En realidad las partes se ponen de acuerdo, un contrato multilateral, hay dos personas o más, ¿bien?, se ponen de acuerdo, celebran el contrato. Y van a tener que surgir de ese contrato determinadas estipulaciones, ¿bien?, que no pueden faltar. Van a tener que surgir quiénes son los socios que celebran el contrato, la individualización de los socios,
Bien. Va a tener que surgir cuáles son los aportes que van a realizar los socios, porque vieron que en la definición de la sociedad comercial los socios se obligaban a realizar aportes. Bien, los aportes que pueden ser, bueno, aporto dinero en efectivo, aporto un inmueble, aporto un vehículo, aporto un bien mueble, aporto una marca. Bien, eso va a depender también del tipo social, lo que vamos a poder aportar o no, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces va a surgir del contrato social los aportes que se van a realizar. Va a surgir que el capital de la sociedad, ¿bien? El capital de la sociedad, ¿bien? Tiene que establecerse en el contrato o en el estatuto, y el capital siempre debe establecerse en moneda nacional. Bien, si estamos ante una sociedad de responsabilidad limitada, vamos a ver, el capital va a tener que estar establecido en moneda nacional. No existen mínimos ni máximos respecto del capital, porque capaz que si leen algún libro o alguna norma que no está actualizada, ven algún tema de mínimos o máximos. No hay mínimos o máximos en el tema del capital. La denominación, es decir, va a tener que surgir la denominación de la sociedad. ¿Qué será la denominación de la sociedad? El nombre de la sociedad, es lo que la va a identificar a la sociedad. La denominación, que puede consistir en el nombre de alguna persona, en una sigla, ¿bien? La denominación siempre va a tener el nombre, ¿bien? Por ejemplo, la computadora, ¿bien? Pero además del nombre que le ponemos, lo que se le agrega es el tipo social, es decir, tiene que decir la computadora, sociedad de responsabilidad limitada, la computadora, sociedad colectiva, la computadora, sociedad anónima, ¿bien? O sea que parte de la denominación incluye el tipo. Y una cosa importante es que la denominación de la sociedad no puede ser igual a otra ya existente. Es decir, cuando voy a constituir la sociedad, la denominación que se le va a poner a la sociedad no puede ser igual a una sociedad ya existente. Ustedes me dirán, y bueno, ¿cómo puedo saber yo si existe una sociedad que tenga una denominación igual? Tenemos el mecanismo, en el registro, de pedir una reserva de nombre. Esto se hace ante el Registro Nacional de Comercio. Entonces yo ingreso la reserva de nombre con 3 nombres que quiero ponerle a la sociedad, y el registro por orden de prelación busca el primero, y si no existe una sociedad registrada con ese nombre, me reserva dicho nombre, y yo tengo un plazo de 30 días desde la inscripción de la reserva a los efectos de que de instrumentar el contrato e inscribirlo en el registro. Bien, el registro me lo reserva por 30 días. Si yo pido la reserva de nombre y el nombre que pongo en primer lugar está ocupado, el registro pasa a ver el segundo. Si el segundo está libre, me reserva ese nombre, ¿bien? Y voy a tener el plazo de 30 días. Y si no está libre, pasa al tercero, ¿bien? Y ahí vemos cuando a partir, ese es el nombre que voy a poder utilizar, instrumento del contrato, y lo llevo a inscribir en el registro. Bien, el registro me lo reserva por 30 días. Si se me vence la reserva de nombre, el registro no está obligado a reservarlo, sino que vino uno inscribió antes que yo, me ganó el nombre. ¿Bien? ¿Van entendiendo por acá? ¿Sí? Bien. Sí, bien. Sí. Si tienen alguna duda o si voy muy rápido, me preguntan y bajamos un poco la velocidad. Profe, Sí, Daniela, sí. ¿cómo andas? Una pregunta. ¿Me podrías explicar un poquito más de los mínimos que dijiste que no tienen más? ¿Eso es cuando se crea? Cuando constituyo la sociedad comercial no tengo que establecer un mínimo de capital. ¿Bien? Porque se establece el capital. La sociedad va a tener un capital. Esto lo vamos a dar bien después cuando veamos los diferentes tipos sociales, porque en el caso de las sociedades anónimas vamos a tener que distinguir
entre el capital contractual, el capital integrado, el capital suscrito, ¿bien? Pero yo establezco un número, ¿bien?, en el capital de la sociedad. Por ejemplo, la sociedad de responsabilidad limitada tendrá un capital de 100.000 pesos, ¿bien? Y ese capital va a estar dado ¿por qué? Va a estar integrado ¿por qué? Por los aportes que realizan los socios a la sociedad. Y no hay mínimo. Es decir, yo puedo establecer 100.000, 20.000, 10.000, 3.000, un peso. ¿Bien? No tengo un mínimo, la ley no me establece un mínimo, ¿bien?, de que tenga que tener de capital la sociedad, dependiendo del tipo. Cuando se promulgó la ley de sociedad comercial al inicio, que es del año 89, ¿bien?, existían mínimos. Entonces la sociedad decía, bueno, ahora no recuerdo, porque además eran en nuevos pesos, cuánto era lo mínimo, pero decía, bueno, la sociedad de responsabilidad limitada va a tener un capital mínimo de 200.000 pesos y un capital máximo de 500.000. Entonces, ¿qué significaba? No podía yo constituir una sociedad de responsabilidad limitada con un capital menos que los 200.000 pesos. Y no podía tener un capital máximo mayor a 500.000 pesos. Entonces, esos mínimos y máximos coincidían con otros tipos sociales. Por ejemplo, el máximo de la sociedad de responsabilidad limitada me iba a coincidir con el mínimo de la sociedad anónima. Entonces, si yo quería hacer un emprendimiento que requería más capital, porque se pensó así la ley de sociedades comerciales, yo no podía adoptar una sociedad de responsabilidad limitada, sino que tenía que ir, ¿bien?, a constituir una sociedad anónima. No sé si queda claro así el... Perfecto, sí, muchas gracias. Bien. Entonces, volviendo a la definición de sociedad, que me habla de que los socios realizan aporte a los efectos de realizar, ¿bien?, una actividad comercial. Entonces, la sociedad comercial, la ley 16.060, fue pensada justamente para llevar a cabo una actividad comercial, ¿bien? Pero sin perjuicio de eso, ¿bien?, la ley establece lo que se llama lo que llamamos la comercialidad formal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Bien? Que independientemente de que el objeto sea o no comercial, si se adopta alguno de los tipos sociales establecidos en la ley 16.060 o la sociedad por acciones simplificadas, la sociedad va a seguir siendo considerada comercial, independientemente de que su actividad no sea comercial. Ejemplo, se constituye una sociedad de responsabilidad limitada y se establece como el objeto, ¿bien?, realizar actividad agropecuaria. La actividad agropecuaria específicamente está excluido, ¿bien?, de las actividades comerciales. ¿Recuerdan lo que son los actos de comercio, el artículo 7 del Código de Comercio? Se excluye específicamente lo que es la actividad agropecuaria. Entonces, si yo establezco una sociedad cuyo objeto va a ser la actividad agropecuaria, pero la instrumento a través de una sociedad de responsabilidad limitada, a través de una sociedad anónima, independientemente de que la actividad no sea comercial, esa sociedad va a ser comercial. ¿Por qué? Por el tipo social adoptado. ¿Bien? Y por lo tanto le voy a aplicar que las normas que rigen para las sociedades comerciales. ¿Bien? ¿Queda claro? ¿Sí? Bien, entonces, sí. ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Entonces, instrumento el contrato, donde va a tener que surgir, bueno, como yo les decía, la individualización de quienes lo celebran, cuál es el tipo social que se va a adoptar, la denominación, el domicilio, ¿bien?, el objeto o la actividad que se propone realizar, el capital, los aportes, las formas en que se distribuirán las utilidades y se soportarán las pérdidas, la administración y el plazo de la sociedad. Esto es lo básico, bien, está establecido en el artículo 6º, sin perjuicio que dependiendo del tipo social que se adopte, haya alguna otra
estipulación complementaria. Entonces, hablábamos, bueno, el tipo social es una SRL, es una sociedad colectiva, es una sociedad anónima. La denominación, que ya lo hablamos, el domicilio, ¿bien? Y acá tienen que tener presente que cuando hablamos del domicilio de las sociedades comerciales, hacemos referencia al departamento, ¿bien? Y tenemos que distinguir lo que es el domicilio de lo que es la sede. ¿Bien? La sede es el lugar físico donde se desarrolla la administración. ¿Sí? El domicilio es Montevideo. La sede es 18 de julio 948. ¿Bien? La dirección precisa. Y lo que debe surgir del contrato es el domicilio de la sociedad. La sede puede no surgir del contrato, pero tengan presente que si no surge del contrato social ni del estatuto, se va a tener que comunicar al registro, ¿bien?, cuál es la sede precisa de la sociedad. ¿Bien? Y, tengo una consulta. sí. Al final de la clase, ¿van a pasar algún documento o algo sobre todos estos temas que estamos tratando? Algún tipo. Claro, un Podemos. PDF o algo que nos, no sé, que nos No, ayude un poco. ¿Cómo? No, lo único que se suben son diapositivas que son esquemas. Por Sí. eso Ahí va, las diapositivas, ¿las pero eso, pasan al claro, no, final de la clase? le mandamos diapositivas, las subimos y las La diapositivas. subimos cuando tengamos el EVA del grupo Ahí va, habilitado. bárbaro. Sí, vamos a subir diapositivas. O Sí, sea, bien sí. que es un esquema, no estudien de la diapositiva, es como Sí, guía. no, Una obvio que no, guía. pero está. ¿Sí? Algo, otra cosa para estudiar mejor. Bien. Entonces estábamos hablando del domicilio diferente de la sede. ¿Bien? Entonces, lo que tiene que surgir del estatuto, del contrato social, es el domicilio. La sede puede o no surgir. Si no surge, la tengo que comunicar al registro. Y es importante a veces que la mayoría de las veces van a ver que el domicilio no va, que la sede no va a surgir del contrato social, sino que se va a comunicar con posterioridad. ¿Por qué? Porque si el domicilio yo establezco el departamento, ¿bien? Si yo establezco la sede en el estatuto, no en el contrato social, cada vez que yo me cambie la sede de la sociedad, puede ser que yo, bueno, constituí la sociedad en la sede, alquilaba el local donde estaba la administración, después decidieron comprar un inmueble donde iba a estar la sede de la sociedad, ¿bien? Y si yo lo establecí en el contrato social, ¿qué voy a tener que hacer para comunicar al registro? Voy a tener que hacer una modificación del contrato social. ¿Bien? Cuando yo modifico el contrato social, ¿bien?, el estatuto, voy a tener que cumplir con los mismos pasos que tuve que realizar para la constitución de la sociedad. Por ejemplo, sociedad de responsabilidad limitada, voy a tener que instrumentar por escrito la modificación, voy a tener que dentro de los 30 días siguientes inscribirla en el registro, y después dentro de los 60 días voy a tener que cumplir con las publicaciones. Bien, entonces vean que si yo establezco la sede en el contrato, si yo quiero modificarla voy a tener que cumplir con todos estos requisitos, que insumen costos y tiempo. ¿Bien? Y les digo si es una sociedad anónima, que vamos a ver que las sociedades anónimas, tengo que instrumentar el documento, el estatuto, tengo que después someterlo al control de la Auditoría Interna de la Nación, un control estatal, ¿bien?, que aprueba el estatuto, y recién después de que se aprobó por Auditoría Interna de la Nación, debe tener que ir a inscribir en el Registro Nacional de Comercio el estatuto de la sociedad. ¿Bien? Y una vez inscripto, voy a tener 60 días a los efectos de realizar las publicaciones. Entonces vean que para cambiar la sede voy a tener que hacer un montón de pasos y voy a tener que subir una cantidad de costos, que en cambio, si yo no establezco la sede en el estatuto, lo que hago es comunicarla al registro con posterioridad. ¿Bien? La comunico y cada vez que la modifico, lo que hago es una inscripción en el registro
de la nueva sede. ¿Bien? ¿Se entiende cómo es el funcionamiento? Bueno, entonces, instrumentado el contrato, ¿bien? Dentro del plazo de 30 días, tengo que llevarlo a inscribir en el Registro Nacional de Comercio. ¿Bien? Y después, dependiendo del tipo social, si es una sociedad colectiva, con la inscripción ya cumplí con el íter constitutivo y tengo una sociedad regularmente constituida. ¿Bien? Si es una sociedad de responsabilidad limitada, voy a tener que inscribir y después publicar. Eso lo vamos a dar cuando demos. Sociedades. Si tengo una sociedad por acciones simplificadas, solamente también con la inscripción en el registro, ya tengo la sociedad por acciones simplificadas regularmente constituida. Pero esto tengo que hacerlo dentro de determinado plazo. ¿Bien? Para tener la sociedad, como yo les decía hoy, para tener una sociedad regularmente constituida, voy a tener que cumplir con los requisitos que la ley me establece dentro del plazo que la ley establece para ese año. Por ejemplo, inscripción dentro de los 30 días. ¿Ya? Publicación dentro de los 60 días. ¿Mm? Si yo realizo estos pasos en tiempo y forma, tengo una sociedad regularmente constituida. De lo contrario, si yo me paso, si yo inscribo en el día 31, 35, no inscribí, voy a tener una sociedad irregular que vamos a ver las consecuencias. Desde el momento en que yo constituyo la sociedad, ¿bien? Y estoy en plazo para cumplir con los requisitos, yo tengo una sociedad en formación. ¿Bien? Con la particularidad que va a tener que hacer la persona que representa la sociedad, va a tener que, cuando se contrata con los terceros, va a tener que decir que se trata de una sociedad en formación. Entonces va a decir, la computadora SRL en formación. ¿Bien? A los efectos de ¿qué? De que los terceros conozcan, ¿bien?, que todavía no se ha terminado con los pasos que la ley prevé para la constitución de la sociedad regularmente. ¿Bien? Entonces, mientras la sociedad está en formación, ¿bien?, la sociedad va a poder realizar actos. ¿Qué actos podrá realizar la sociedad en formación? ¿Qué piensan ustedes? Si tengo una ¿Puedo sociedad en repetir la formación, pregunta? ¿cómo? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Claro, yo constituyo una sociedad. ¿Bien? Hasta tanto yo no cumplo con los requisitos del tipo, ¿bien?, mientras estoy en plazo, la sociedad está en formación. Y la persona que el administrador, el representante que vaya a relacionarse con los terceros, va a tener que decir que se trata de una sociedad en formación. ¿Y qué actos va a poder realizar la sociedad en formación? Va a poder realizar actos que tengan que ver con ¿qué? Con su regular constitución. Va a poder contratar a un escribano, a los efectos de la instrumentación del contrato, con un gestor para que haga la inscripción. ¿Adquirir bienes indispensables para su funcionamiento? Adquirir los bienes, va a poder adquirir los bienes que los socios aporten. Es decir, va a poder realizar los actos necesarios para adquirir los bienes que los socios se obligan a aportar. Porque no es automático. O sea, el socio dice, bueno, aporto un inmueble. ¿Bien? Pero entonces, para aportar el inmueble, se tiene que realizar un contrato de aporte en el cual la sociedad reciba ese inmueble. ¿Bien? Entonces, en ese caso, ese acto se va a poder realizar. También, sí, Lucía. Hola, buenas tardes, profesora. ¿Puede, por ejemplo, contratar personal una sociedad en formación? Sí, la sociedad en formación va a poder contratar. Lo que vamos a tener que ver, porque en realidad va a poder realizar todos los actos, va a poder realizar actos que sean indispensables para su regular constitución, o va a poder realizar actos que impliquen el adelantamiento del objeto social. Como decía Lucía, bueno, poder contratar personal, alquilar un local para abrir su sede, para abrir el establecimiento comercial, comprar mercadería. Son actos que implican que se adelante el objeto social. Pero la diferencia de uno y otro acto va a estar dada por la responsabilidad que en esos actos tengan los administradores o los socios. Sí, Luana.
O sea que en realidad, si está en formación, podría ser todo lo mismo que una sociedad que ya está formada, pero con la diferencia de que van a responder los socios personalmente por eso. Los socios van a ser solidariamente responsables, ¿bien?, por los actos realizados. Van a ser solidariamente responsables y no van a poder invocar el beneficio de exclusión. Es decir, no van a poder decir, no, primero hay que ir contra la sociedad y después podés venir contra mí. ¿Bien? Es decir, son solidariamente responsables. El socio va a poder ir, el acreedor va a poder ir directamente contra el socio, sin que el socio pueda decir, no, pero no esto va a ser una sociedad de responsabilidad limitada, no soy responsable. Bien, o no, primero tenés que ir contra la sociedad. No, eso no lo va a poder invocar el socio. Va a ser solidariamente responsable por esos actos realizados. Ya sean los actos que son indispensables para la regular constitución de la sociedad, como aquellos actos, bien, que sean de adelantamiento del objeto social. Con la particularidad de que esa responsabilidad puede cesar. ¿Bien? Y acá es la diferencia cuando vemos un acto y otro. Aquellos actos que tienen que ver con la regular constitución de la sociedad, pagarla al escribano, pagarla al gestor, pagar las tasas registrales, bueno, esos actos que tienen que ver con la regular constitución de la sociedad, ¿bien?, la responsabilidad va a cesar automáticamente cuando la sociedad deviene regularmente constituida. Bien, o sea, inscribí, era una sociedad de responsabilidad limitada, cuando se terminó con el interconstitutivo y se inscribió, se cesó la responsabilidad, ¿bien?, de los socios y los administradores por los actos realizados, que tenían que ver con qué, con la regular constitución de la sociedad, con la adquisición de los bienes aportados por los socios. Ahí va a cesar la responsabilidad. ¿Bien? Pero cuando se hablan de los actos que tienen que ver con el adelantamiento del objeto social, el comprar la mercadería a los proveedores, el alquilar el local, comprar los muebles para el alojamiento del establecimiento comercial, esos actos no van realizados, en esos tipos de actos la responsabilidad, ¿bien?, de los socios o de los administradores no va a cesar automáticamente. Es decir, para que esa responsabilidad cese, es necesario que la sociedad ratifique los hechos. La sociedad tiene, una vez que deviene regularmente constituida, con la publicación, vamos a hacer ejemplo, si la sociedad, para que cese la responsabilidad de los socios y de los administradores, la sociedad tiene que ratificar esos actos. ¿Bien? Una vez ratificados por la sociedad, ¿bien?, va a cesar la responsabilidad de los socios y administradores. ¿Ven la diferencia entre uno y otro? Por eso tenemos que ver qué tipo de acto es. Y por eso es importante, ¿bien?, que cuando se invoca el nombre, se establece el nombre de la sociedad que está actuando y está en el periodo en que la sociedad está en formación, surja claramente que la sociedad está en formación. ¿Por qué? Así los terceros saben cuál va a ser la responsabilidad, ¿bien?, que podrán tener los socios o administradores, ¿bien?, en relación a esos actos. Y voy a saber, bueno, si es un acto que es indispensable para la constitución de la sociedad, bueno, va a cesar esa responsabilidad inmediatamente cuando se regularice la sociedad, cuando se cumple con el último requisito que me pide la ley en el interconstitutivo. Bien, ahí cesa. Pero si estoy adelantando el objeto social, no va a cesar automáticamente. ¿Bien? Sino que, ¿qué va a pasar? La sociedad va a tener que ratificar, ¿bien?, los actos realizados por la sociedad. Bien. Entonces, tenemos el contrato social. Bien, tenemos el contrato social y tenemos que cumplir con los requisitos que me establece la ley del interconstitutivo para tener la sociedad regularmente constituida. Si yo lo hago en tiempo y forma, yo les decía, bueno, inscripción en contrato social,
inscripción en el registro dentro de los 30 días, sociedad colectiva, sociedad por acciones simplificadas, sociedad en comandita simple, sociedad de capital industria, sociedad en comandita por acciones. Dentro de los 30 días yo inscribo, ya tengo la sociedad regularmente constituida, no tengo que cumplir con otro requisito. Sociedad anónima, voy a tener que instrumentar el estatuto, bien, por escrito, presentarlo ante Auditoría Interna de la Nación para su aprobación, y una vez aprobado por Auditoría Interna de la Nación, ahí tengo 30 días para la inscripción en el registro. Vean que en las sociedades anónimas, los 30 días para la inscripción se encuentran desde la aprobación por Auditoría Interna, no desde la suscripción del contrato social. Bien, 30 días para publicar y después tengo 30 días para inscribir en el Registro Nacional de Comercio y después tengo 60 días para realizar la publicación. ¿Dónde se tienen que realizar las publicaciones? En el diario oficial, es una publicación que se realiza en el diario oficial y en otro de la localidad de la sociedad. Y tengan presente que no es del domicilio, sino que es de la localidad, de donde está la sede. Que bueno, si decimos Montevideo, eso no me cambia, porque Montevideo es Montevideo, entonces el domicilio me va a coincidir el diario con la localidad, porque no voy a tener otro. ¿Bien? Pero en el interior puede ser que el domicilio sea, no sé, el departamento de Canelones, pero la localidad sea Tala. ¿Bien? Entonces yo voy a tener que inscribir publicar en un diario de la localidad, de Tala, no de Canelones, no sé si se explica. Salvo que no exista en esa localidad un diario de tiraje, y bueno, y ahí tendré que ir a la localidad más cercana. Entonces, cumplido con esos requisitos, yo tengo la sociedad regularmente constituida. Los tengo que cumplir en tiempo y forma. Bien. ¿Qué pasa si se instrumenta, por ejemplo, el contrato de sociedad, es una sociedad por acciones simplificadas, bien, y no la inscribo dentro de los 30 días? Bien, pasaron 35 días y la sociedad sigue sin estar inscripta. ¿Qué pasa ahí? Que voy a estar ante una sociedad irregular. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no cumplí con los requisitos que la ley me establece dentro del tiempo. O sea, la ley me dice 30 días para publicar. Si estoy en el día 35 y yo no publiqué, esa sociedad devino irregular. ¿Y cuáles son las consecuencias de que la sociedad sea irregular? Van a ver que tenemos diferentes, vamos a decir, consecuencias de esto. Primero, que cualquiera de los socios puede representar a la sociedad, independientemente de lo que se haya establecido en el estatuto, porque quizás en el contrato social se estableció, bueno, la doctora Daniela Flores será la que representa a la sociedad. Según estatuto, hay un único socio que representa a la sociedad. Pero si la sociedad devino irregular, cualquiera de los socios, independientemente de lo que surja en el contrato de la sociedad, va a estar facultado para representarla. ¿Bien? ¿Qué significa representarla? Recuerdan que es la representación, es que yo actúo en nombre de la sociedad. ¿Bien? El representante es quien va a poder actuar en nombre de la sociedad y es quien va a obligarla. Es decir, si no actúa el representante, ¿bien?, no se obliga a la sociedad. Si actúa una persona que no tiene representación, no la obliga. Pero bueno, en el caso de que sea irregular, independientemente de lo que surge del estatuto, cualquiera de los socios va a representar a la sociedad. Primera consecuencia. Otra consecuencia más. En cualquier momento, cualquiera de los socios va a solicitar la disolución de la sociedad. Bien. Que vamos a ver que en el caso de las sociedades, cuando están regularmente constituidas, para que se dé la disolución de la sociedad, tienen que suceder diferentes cosas. O que estén de acuerdo la mayoría de los socios o la unanimidad, dependiendo del tipo social de que se trate, es decir, que se pongan de acuerdo los socios, respetando la mayoría y decidan disolverla, ¿bien? O que opere una causal de disolución de la sociedad. Por ejemplo, la expiración del plazo. Vence el plazo de la sociedad ingresa en una causal de disolución, bien, que vamos a ver que no es automático, la disolución tiene que tramitarse, si no se ponen de acuerdo los socios, tiene que tramitarse un proceso judicial,
que termina con el decreto, una sentencia del juez que declara la disolución. Una vez decretada la disolución, esa sociedad entra en estado de liquidación. Tiene que liquidarse. ¿Qué significa liquidarse? Bueno, se tienen que pagar las deudas que tenga la sociedad y se tiene que ver, ¿bien? Si se pagan las deudas, si hay un remanente, si una vez que se pagaron las deudas, queda algo, ¿bien? En el patrimonio de la sociedad. Y en caso de que haya un remanente, y eso se va a distribuir entre los socios. ¿Bien? Entonces, en el caso de las sociedades irregulares, en cualquier momento, sin que opere una causal, cualquiera de los socios puede decidir la disolución de la sociedad. Bien, en ese caso, ya te doy la palabra, Max, déjame terminar la idea y ahora te doy la palabra. En ese caso, si el socio opta por disolver la sociedad, va a tener que notificar a los restantes socios, bien, quienes van a tener un plazo de 10 días para notificar que quieren seguir adelante, que no quieren disolver la sociedad, bien, y para eso van a tener que regularizarla, van a tener un plazo de 60 días para regularizarla, y ahí, si deciden regularizarla, el socio que solicitó la disolución podrá retirarse de la sociedad y la sociedad le va a pagar su participación. Es un caso de lo que se llama rescisión parcial. Sí, Maxi. Yo era para consultar en el momento de que si al pagar las deudas queda un monto en la empresa y se va a hacer el reintegro a cada uno de los socios, Sí. ¿se hace comparándose con cuánto aportó cada uno al principio, tipo como con porcentajes así, o se divide en partes nomás? No, siempre se proporciona a la participación que tiene el socio en la sociedad. Ah, bien, perfecto. Porque nosotros vamos a ver, cuando veamos cada uno de los tipos sociales, que los socios realizan aportes, que no tienen por qué ser iguales. Uno aporta un monto, otro aporta otro, ¿bien? Entonces, la participación del socio en la sociedad es lo que va a dar la forma en que se va a distribuir tanto el remanente en la liquidación, como decía el compañero, como las utilidades. Bien, si hay que distribuir utilidades, porque, a ver, está en la definición de la sociedad que los socios se reúnen, realizan aportes, ¿para qué? Para distribuir utilidades, ¿bien? Y esas utilidades se van a repartir, en principio, si no dice nada, en proporción a la participación que tiene el socio en la sociedad. Rocío. Hola, buenas noches. Buenas Mira, noches. quería hacer una consulta sobre el último tema sobre el que estuviste hablando recién, en el caso de que uno de los socios quiera, por ejemplo, desarmar la sociedad comercial, si podías como volver a explicarlo un poco más porque no me quedó muy claro. Claro, acá ahora estamos hablando de cuando la sociedad es irregular. Bien, dijimos, la sociedad es irregular cuando no cumplió con los pasos que la ley le establece en tiempo y forma para la adopción del tipo social. Bien, yo quiero constituir una sociedad de responsabilidad limitada, bien, para lo cual instrumento el contrato social, tengo 30 días para inscribir en el Registro Nacional de Comercio y luego 60 días para realizar las publicaciones, bien, en el diario oficial y otro. Si yo instrumenté el contrato social y no lo inscribí dentro de los 30 días, no lo llevé al registro dentro de los 30 días, me olvidé, o lo inscribí dentro de los 30 días, lo levanté y nunca después lo llevé a publicar, me olvidé, y se venció el plazo, esa sociedad es irregular. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que la sociedad devenga irregular? Bueno, una de ellas era que, bueno, que cualquiera podía representar a la sociedad, y otra de ellas era que cualquiera de los socios puede pedir la disolución. ¿Bien? A diferencia de lo que pasa en una sociedad regularmente constituida. Si la sociedad está regularmente constituida, bien, es una SRL, es una SAS, es una sociedad anónima, no, el socio no puede levantarse un día y decir, quiero disolver la sociedad. Bueno, como poder puede, pero no legalmente, bien, no lo va a poder hacer. Porque la ley me establece que para los efectos de disolver la sociedad, o tienen que existir un acuerdo de socios, si todos se ponen de acuerdo, sí, ¿sabes qué? Vamos a disolver la sociedad, vamos a pagar las deudas, vamos a liquidar y vamos a repartirnos el remanente. Bien, tienen que estar todos, o algunos, dependiendo del tipo social, eso lo vamos a ver después, de acuerdo en disolverla. O tiene que darse una causal legal, es decir, la disolución se da por causales legales, expiración del plazo de la sociedad, disminución del capital,
en algunos casos. Cuando queda la sociedad reducida a un único socio, porque se desvirtúa el tipo social. Hay varias causales de disolución, y a los efectos de disolverla tiene que darse una de esas causales. Expiró el plazo, se pactó un plazo de 5 años, no se pactaron prórrogas automáticas, expiró el plazo, la sociedad entra en una causal de disolución. ¿Quiere decir que automáticamente se va a disolver? No. Bien, entró en una causal de disolución, pero ahí los socios van a tener que ver. Si se ponen de acuerdo y dicen, bueno, sí, venció el plazo 5 años, vamos a liquidarla. Se ponen de acuerdo, se designa un liquidador, que va a ser la persona que se encarga de realizar todas las operaciones para obtener la liquidez, vender los bienes, pagar las deudas y después distribuir entre los socios. Pero si los socios no se ponen de acuerdo, ¿bien? Aunque se haya configurado una causal, si los socios no se ponen de acuerdo, se tiene que acudir al juez, es decir, hay que pedir judicialmente la disolución. Entonces hay que acreditar el extremo entre el juez, ¿bien?, de que la sociedad entró en una causal de disolución, y un juez en una sentencia, en un proceso, ¿bien?, largo, ¿bien?, decretará la disolución y designará un liquidador. En el caso de las sociedades irregulares, en cualquier momento, cualquiera de los socios quiere decir, quiero disolver la sociedad. ¿Bien? Es decir, no tiene que haber una causal y no tienen que estar en principio todos los socios de acuerdo. Lo que la ley le da la posibilidad, a los efectos de que de la conservación de la sociedad, de la conservación de la empresa, es que si uno de los socios de una sociedad irregular decide disolverla, tiene que comunicárselo a los otros. Es decir, bueno, va a tener que notificarlo, le manda un telegrama colacionado a los restantes socios diciendo, bueno, quiero disolver la sociedad. ¿Y los otros socios qué van a hacer? Bueno, dirán, bueno, está así, que se disuelva. O pueden decidir que no quieren disolver la sociedad. Entonces, lo que la ley le da la opción, en ese caso, cuando los demás socios no quieren disolver la sociedad, de que la regularicen. Es decir, de que cumplan con los requisitos necesarios, ¿bien?, para tiene el tipo social para que la sociedad quede regularmente constituida, ya sea inscribir en el registro, publicar, lo que sea que haya faltado. Y van a tener un plazo. El socio que comunica la disolución, a los otros van a tener 10 días para notificarlo y decirle que quieren regularizar la sociedad, y luego van a tener 60 días desde esa notificación para efectivamente cumplir con los requisitos necesarios para la regularización. Bien. Entonces, eso es otro de las consecuencias de la sociedad irregular. Es decir, que cualquiera de los socios puede en cualquier momento pedir la disolución. ¿Bien? Otro de las consecuencias de la sociedad irregular es la responsabilidad. La responsabilidad de los socios y de los administradores de la sociedad, que van a ser solidariamente responsables por todos los actos realizados por la sociedad. Lo mismo que pasaba en las sociedades en formación, ¿bien?, que los socios y los administradores eran solidariamente responsables, que no podían invocar el beneficio de exclusión, es decir, no podían decir primero vaya contra el patrimonio de la sociedad y luego viene contra mi patrimonio, pasan en las sociedades irregulares. Con la particularidad que en las sociedades irregulares esa responsabilidad por esos actos realizados durante el periodo que la sociedad fue irregular no va a cesar nunca. ¿Bien? Aún así hubiera ratificación por la sociedad. ¿Bien? Recuerdan que en la sociedad la diferencia entre una y otra. Sociedad en formación, cuando se trataba de actos que tenían que ver con la regular constitución de la sociedad, cesaban la responsabilidad de pleno derecho en el momento en que, automáticamente, en el momento en que esa sociedad quedaba regularmente constituida. Cuando eran actos que implicaban el adelantamiento del objeto social, la responsabilidad cesaba ¿cuándo? Cuando la sociedad lo ratificaba, ¿bien? Y ahí quedaba liberado de responsabilidad el administrador, el representante, el socio de la sociedad. Bien, en el caso de la sociedad irregular, bien, todos los actos realizados mientras la sociedad estaba irregular, bien, siempre van a ser solidariamente responsables, es decir, no existe la ratificación por parte de la sociedad. Entonces, cualquier acreedor que tenga relación con esos actos realizados antes de la regular constitución de la sociedad va a poder ir contra los administradores o contra los socios de la sociedad. ¿Ven la diferencia entre uno y otro? En uno cesa la responsabilidad, en otro se mantiene.
Obviamente que después que la sociedad está regularmente constituida, si cumplí con los requisitos, bueno, el último era la publicación y publiqué, desde el momento en que publiqué y la sociedad queda regularmente constituida, todos los actos, desde la publicación para adelante, ahí sí voy a tener que ir al tipo social y ver la responsabilidad. Bien. Ahora, después vamos a ver los diferentes tipos de responsabilidades en relación a los socios, siendo el socio de una colectiva, socio de una sociedad de responsabilidad limitada. Bien, pero a grandes rasgos, el socio de la sociedad colectiva es responsable subsidiario. Bien, no tiene una responsabilidad limitada, es ilimitadamente responsable, pero la responsabilidad es subsidiaria. ¿Qué quiere decir eso? Que los acreedores de la sociedad, bien, van a poder ir contra el patrimonio. Recuerdan que yo les dije, tenemos una persona jurídica distinta, que tiene un patrimonio distinto, ¿bien? Entonces, cuando la sociedad contrata, ¿bien? Y tiene un acreedor, el acreedor va a tener que ir contra ¿quién? Contra el patrimonio de la sociedad, no contra el patrimonio de los socios, ¿bien? Porque son personas distintas. Tenemos que separar eso. Entonces, si yo tengo una sociedad colectiva, la responsabilidad de los socios en la sociedad colectiva es ilimitada. Es decir, que van a responder con su patrimonio, pero es subsidiaria. ¿Qué quiere decir esto? Es subsidiaria respecto de la sociedad. Que el socio va a poder decirle al acreedor de la sociedad, no, primero tenés que ir contra el patrimonio de la sociedad y después si no da el patrimonio de la sociedad para cubrir las deudas, podés venir contra los socios. Bien, eso en el caso de las sociedades colectivas. En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, bien, la responsabilidad del socio está limitada al aporte que realiza la sociedad. La sociedad, es raro el nombre, responsabilidad limitada, no es la sociedad la que tiene la responsabilidad limitada, sino que la que tienen la responsabilidad limitada son los socios respecto de las deudas de la sociedad. Entonces vamos a ver que en el caso de los socios de la sociedad de responsabilidad limitada, no van a responder por las deudas de la sociedad, salvo excepciones establecidas en leyes que tienen que ver con las deudas de naturaleza salarial o las deudas que tienen que ver con el impuesto al IRAE. En estos casos existe una responsabilidad solidaria de los socios. Bien, pero por todas las otras deudas contraídas por la sociedad, el socio tiene responsabilidad limitada, es decir, que no va a responder con su propio patrimonio. Es decir, el acreedor tiene que ir contra ¿quién? Contra la sociedad. Agotado el patrimonio de la sociedad, bueno, al socio no le va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque tiene su responsabilidad limitada. Lo mismo en el caso de la sociedad por acciones identificadas o en las sociedades anónimas. Bien, los socios no son responsables por las deudas que contrae la sociedad. Por eso es importante que se cumplan, ¿bien?, con los requisitos constitutivos de cada tipo, a los efectos de que se adopte el tipo social y que ahí se vea cuál va a ser la responsabilidad del socio. Bien, es importante no solamente para el socio que va a querer verse protegido, bien, porque si yo contrato una sociedad para realizar una actividad comercial, eso conlleva un riesgo. Toda actividad comercial conlleva un riesgo. Entonces el socio elige qué tipo social va a utilizar y, bueno, va a querer capaz que resguardar un poco su patrimonio para que, bueno, si se pierde algo en el negocio, se pierde lo que se puso en el negocio y no el patrimonio propio del socio. No sé si queda claro. Entonces, por eso es importante el cumplimiento del íter constitutivo, de los pasos que me pide la ley en tiempo y forma. Porque una vez que se adoptó el tipo social, que se cumplieron con todos los requisitos, ahí va a regir la responsabilidad según el tipo social adoptado. Bien, si la sociedad queda irregular, ahí no va a haber ningún tipo de limitación de la responsabilidad de los socios. Bien, entonces no me puedo quedar tranquilo, no, yo suscribí un contrato de una sociedad anónima, entonces tengo mi responsabilidad limitada. Pero si no controlé que se presentó en Auditoría Interna de la Nación, que Auditoría Interna de la Nación la aprobó, que se inscribió y que se publicó en forma, hasta tanto yo no tenga la publicación, esa sociedad o en formación, o si se me pasó el plazo es irregular. Y por el periodo en que está irregular la sociedad, los socios van a responder con su patrimonio. Bien, por eso es importante cumplir con todos estos pasitos en tiempo y forma. ¿Queda claro el concepto?
Sí. ¿Sí? Bien. Bien. El plazo. Es otro de lo que tiene, de las estipulaciones que tienen que surgir de la sociedad. Bien, el plazo en las sociedades colectivas, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, capital industria, sociedad en comandita por acciones, no puede ser superior a 30 años. Bien, en el caso de las sociedades anónimas y en el caso de las SAS, ese plazo puede ser mayor. Bien, entonces, ¿qué pasa? Yo puedo establecer como máximo en estos tipos sociales 30 años, pero se pueden establecer prórrogas automáticas. Entonces se puede establecer el plazo de la sociedad será de 30 años, el cual se prorrogará automáticamente por periodos sucesivos. Entonces, una vez que se vence el plazo de la sociedad, automáticamente, sin necesidad de realizar ningún tipo de modificación en el contrato social, ese plazo se va prorrogando, ¿bien? O la sociedad tendrá un plazo de 5 años, ¿bien? Prorrogable automáticamente por periodos iguales. Entonces, cada 5 años, ¿bien? Se va prorrogando el plazo de la sociedad. Lo que se puede establecer también es que, bueno, se prorrogará automáticamente, salvo que los socios decidan ponerle fin a la sociedad. Si yo establezco el plazo de la sociedad es de 5 años y no se establece una prórroga automática, cumplidos los 5 años, ¿bien? La sociedad ingresa ¿qué? En una causal de disolución. ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Antes del vencimiento del plazo, los socios pueden decidir hacer una modificación del contrato social, ¿bien? A los efectos de ¿qué? De extender el plazo de la sociedad, ¿bien? O incluso después de vencido el plazo de la sociedad van a poder reactivarla y realizar una modificación del estatuto del contrato social, ¿bien? Y darle un plazo mayor a la sociedad por decisión de los socios. ¿Bien? ¿Y qué implica una modificación del contrato social? Como les decía hoy, la modificación del contrato social implica que tengo que cumplir otra vez con todos los requisitos del tipo. Entonces, si es una colectiva, voy a tener que inscribirla. Si es una responsabilidad limitada, tengo que inscribir y publicar. Si es una anónima, tengo que pasar por auditoría interna de la Nación, tengo que inscribir y publicar, dependiendo del tipo. Y esos son los gastos que voy a tener, porque yo cuando paso por auditoría interna de la Nación tengo que pagar tasas. Cuando paso por el registro tengo que pagar la tasa de inscripción. Cuando publico tengo que pagar, son todos costos asociados al funcionamiento y a la modificación del contrato. No hay plazo mínimo. Puedo establecer 1 año, 6 meses, no hay un plazo mínimo. Pero si yo establezco un plazo muy corto, bien, voy a tener la consecuencia esa de que si yo quiero continuar con el funcionamiento de la sociedad, voy a tener que realizar una modificación del contrato. Entonces, capaz que si yo establezco un plazo muy corto, no sé si esa sociedad empezó a funcionar, si realmente va a ser lucrativa, si va a convenir seguir con ella. Por eso siempre te establece algún plazo relativo que dé para evaluar, ¿bien?, el funcionamiento de la sociedad. Entonces, pero puede ser 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, plazo máximo 30, salvo para anónimas y para SAS, que no tienen un plazo máximo. Después, otra cosa que tiene que surgir del contrato social es el objeto, es decir, cuál va a ser la actividad que va a realizar la sociedad. En el caso de las sociedades por acciones simplificadas, la ley establece que no tiene por qué surgir cuál es el objeto. Dice, podrá incluso establecerse que la sociedad realizará cualquier actividad lícita. Es decir, yo puedo poner en el contrato de la SAS, el objeto de la sociedad será la realización de cualquier actividad lícita. Y ahí no estoy determinando el objeto. Y la ley me lo permite. E incluso puede no decir nada, en el caso de la SAS, ¿bien? No puede no decir nada, igualmente voy a tener una SAS regularmente constituida, y el registro me la va a inscribir y voy a tener la sociedad constituida. En el caso de las sociedades de la ley 6.060, tiene que surgir del contrato o del estatuto
cuál va a ser el objeto que va a realizar la sociedad. No puede poner genéricamente, la sociedad realizará cualquier objeto lícito. Eso no corre para las sociedades de la ley 1060. Es decir, que voy a tener que establecer cuál va a ser el objeto. El objeto de la sociedad será la compraventa de mercadería, la compra y venta de mercadería, ¿bien? De bienes de muebles, del kiosco, o sea, tengo que establecer cuál va a ser el objeto. Si ustedes ven que existe en la práctica, que lo que se hace es establecer objetos ómnibus. Si ustedes ven un estatuto de una sociedad anónima, bien, si ustedes entran a la página de Auditoría Interna de la Nación, pueden descargar estatutos tipos, que son estatutos que ya están preaprobados por Auditoría Interna de la Nación, y eso hace que el trámite sea más sencillo, ¿bien? Y si ven la cláusula de objeto, van a ver que se encuentran una serie de cosas numeradas desde la A a la Z. Entonces va a decir arrendamiento, de la A a la Z, todo lo que se les pueda ocurrir que pueda hacer la sociedad, va a estar dentro de ese objeto ómnibus. Y eso se puede hacer, ¿bien? Y el registro considera que está el objeto de la sociedad. Es decir, que no tengo por qué determinar específicamente cuál es la actividad que va a realizar dentro del estatuto. Sí tengo que establecer algo, o algo concreto o algo ómnibus. No puedo dejar la cláusula de objeto vacía, o no puedo establecer como en la SAS va a realizar cualquier actividad lícita, ¿no? Tengo que determinar el objeto. Bien. Vamos a ver qué más. Perdón, Sí, ¿podría volver a explicarme lo del objeto ómnibus específicamente? lo del objeto ómnibus es que establecer todo lo que se te pueda ocurrir que pueda realizar la sociedad. Entren a la página de Auditoría Interna de la Nación, AIN, y descarguen están los estatutos aprobados por Auditoría Interna de la Nación, y vayan a la cláusula de objeto y van a ver que hay de la A a la C, dice el objeto de la sociedad será A, arrendamiento de bienes muebles, arrendamiento de bienes y servicios, B, C, de la A a la Z, todo lo que se les ocurra que pueda, zapatería, no sé, todo lo que se les ocurra que pueda existir, está establecido, bien, en ese objeto ómnibus. Es decir, que es un objeto tan grande, bien, que cualquier actividad que yo quiera realizar va a estar comprendida dentro del objeto. A diferencia de si yo establezco un objeto determinado, el objeto de la sociedad será la compra-venta de mercadería para su posterior reventa, ¿bien? O la elaboración, la manufactura de la transformación de la harina, la manufactura de pan a los efectos de la venta, ¿bien? Si yo establezco determinadamente, voy a hacer con esto, ¿qué quiero hacer? Una panadería, una farmacia, una librería, ¿bien? Ahí yo establezco uno determinado. Pero, ¿qué pasa? Que las sociedades anónimas se tomó la costumbre de hacer el objeto ómnibus. ¿Por qué? Porque muchos estudios se dedican a hacer sociedades anónimas y después las venden hechas. A veces el cliente te llega y te dice, quiero comprar una sociedad, no constituirla de cero, porque el constituir una sociedad de cero, una sociedad anónima de cero, implica tiempos, ¿bien? Implica que yo tengo que pasar por Auditoría Interna de la Nación, que me va a llevar un tiempo, la inscripción, la publicación, ahora es más rápido, antes a veces se demoraba más, ¿bien? Entonces, ¿qué hacían? Se hacía una sociedad con un objeto ómnibus, que quería decir que si yo adquiría esa sociedad, cualquiera que fuera la actividad que quería realizar, iba a estar comprendida dentro de ese objeto gigantesco. ¿Bien? Entonces el objeto ómnibus, está establecido todo lo que se te pueda ocurrir que pueda hacer con una sociedad dentro del objeto ómnibus. ¿Bien? A diferencia de que si yo constituyo la sociedad y digo, bueno, ¿se va a dedicar a qué? A la compra-venta de bienes inmuebles. ¿Bien? Y lo que voy a poder hacer con la sociedad es eso. ¿Bien? Y el objeto de la sociedad delimita que lo que la sociedad va a poder realizar y los actos a los cuales el representante de la sociedad va a obligar,
Bien, porque los representantes la van a obligar en todos aquellos actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Entonces, si yo tengo un objeto muy amplio o muy limitado, va a influir en la capacidad del representante para obligar a la sociedad. No, en el contrato no dice objeto ómnibus. En el contrato dice, el objeto de la sociedad es A, arrendamiento de inmueble, B, C, y ahí dice todos los objetos que podría tener la sociedad, todas las actividades que quiera realizar. No dice el objeto de la sociedad es ómnibus, no, dice el objeto de la sociedad es, y ahí empieza a decir 1, 2, 3, 4, 5. Bien, entonces si yo busco dentro de ese objeto ómnibus, bien, voy a encontrar seguramente la actividad que yo quiero realizar con la sociedad. Bien. Pero descarguen, entren a la página de Auditoría Interna, googleen Auditoría Interna de la Nación, pongan Auditoría Interna de la Nación, estatutos, bien, y ahí seguro los va a llevar a los estatutos que ya están preaprobados por Auditoría Interna de la Nación, y ahí vean la cláusula de objeto y van a tener un ejemplo de lo que es ómnibus. No, sí, es ómnibus como el transporte, pero no es porque sea, es ómnibus porque abarca todo, ómnibus, objeto ómnibus le decimos, ¿bien? Gracias, Pero profe. no van a encontrar eso lo que van a encontrar en el objeto de la sociedad es todas las actividades que ustedes estiman que puedan llegar a realizar, bien, por la sociedad. Bien, vamos a ver ahora, que tenemos todavía un poquito de tiempo. El tema de las nulidades. Bien, recuerdan que ahora cuando hablábamos al arranque de la clase, que hablábamos de la sociedad, yo les decía que estaba vista, la sociedad la podemos ver como un contrato, porque hay un acuerdo de voluntades entre los socios, es un contrato plurilateral, ¿bien? En el cual hay varias partes, ¿bien? Que deciden asociarse a los efectos de realizar determinada actividad. Entonces, como la sociedad vista como un contrato, tenemos que aplicarle lo que vimos el año pasado respecto de todo lo que tenía que ver con los vicios del consentimiento. Bien, y cuáles eran los requisitos necesarios para la validez de los contratos. Recuerdan el objeto lícito, la causa lícita, la capacidad, bien, todo lo que vimos el año pasado para los contratos en particular, en general lo aplicamos para la sociedad. El tema de la capacidad la vamos a ver en la clase que viene. Bien, y esto está en el artículo 22 que dice, se aplicará a las sociedades comerciales el régimen de nulidades que rige para los contratos en todo lo que no se encuentre expresamente previsto o modificado por esta ley. Bien, entonces tenemos que distinguir en tema de nulidad en las sociedades, vamos a distinguir tres cosas, que pueden existir tres tipos de nulidades. La nulidad de la sociedad, bien, es decir, cuando vamos a considerar que la sociedad es nula y cuál va a ser la consecuencia. La nulidad de una cláusula o estipulación que se establezca en el contrato, ¿bien? O la nulidad del vínculo de un socio con la sociedad. Acá vemos tres cosas distintas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que la sociedad va a ser nula, ¿bien? En el caso de que la sociedad sea nula, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que la sociedad no existe, va a dejar de existir, y por lo tanto, todo lo que haya realizado la sociedad habrá que ver cómo es la relación con los terceros, ¿bien? Y bueno, y eventualmente si la sociedad deja de existir o se es declarada nula, va a tener que ver los aportes que se realizaron, ver los actos en los que intervino la sociedad y eventualmente que va a operar como una disolución, ¿bien? Y va a tener que distribuirse el remanente de la liquidación entre los socios. ¿Cuáles son las causales de la nulidad de una sociedad? Primero, cuando se prevé una actividad ilícita, ¿bien? O una actividad que esté prohibida, ¿bien? Ya sea en carácter general o ya sea en relación al tipo de la sociedad. ¿Podría repetirlo? Sí, los tres tipos de nulidad. La nulidad de la sociedad, ¿bien?
la nulidad de una estipulación, es decir, de una cláusula que se establece en el contrato de sociedad, ¿bien? Y la nulidad que afecta al vínculo de un socio de la sociedad. Esos son los tres tipos de nulidad. Entonces decimos, la nulidad va a ser nula. La sociedad va a ser nula. ¿Cuándo? Cuando se establezca un objeto ilícito. Es decir, se establezca, como se establezca en el contrato social, un objeto ilícito, algo que está prohibido, que es ilegal, objeto ilícito, contrabando, se me ocurre. Se establezca una sociedad, bueno, la sociedad se va a dedicar a contrabando, es un objeto ilícito. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la sociedad? Va a ser nula. Diferente es cuando el objeto es prohibido, es decir, cuando se establece que para ese objeto existe algún tipo de prohibición, ya sea general, ¿bien? O ya sea en relación al tipo de la sociedad. Por ejemplo, ustedes van a, el año pasado, cuando hablamos de intermediación financiera, recuerdan que todas las entidades de intermediación financiera, los bancos, tienen que adoptar un tipo social, que es el de la sociedad anónima. Es decir, yo, si quiero instalar una entidad de intermediación financiera, no puedo adoptar un tipo social, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada, porque está prohibido ese objeto para la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Bien? Entonces, en ese caso, si yo constituyo una sociedad de responsabilidad limitada con la idea de crear un banco, ¿bien? Va a tener objeto prohibido. Por lo tanto, esa sociedad, ¿qué va a pasar? Va a ser nula. ¿Qué pasa cuando la sociedad es nula? Como les decía hoy, bueno, se va a tener que liquidar. Es decir, porque la sociedad es nula, pero quizás ya actuó, realizó actos, contrató con terceros, adquirió bienes. Bueno, se va a tener que liquidar, ¿bien? ¿Y qué va a pasar con el remanente de la liquidación? Bueno, en el caso de que la nulidad sea por un objeto ilícito, el remanente de la liquidación no se va a volcar a los socios, sino que va a pasar, el remanente de la liquidación va a ir al Estado, para el fomento de la educación pública. ¿Por qué? Porque era un objeto ilícito. Bien, entonces no se lo van a llevar los socios, va a ir para el Estado, para el fomento de la educación pública. Si es es porque es una nulidad, porque la sociedad realiza un objeto que estaba prohibido, bien, en ese caso sí, el remanente de la liquidación se va a distribuir entre los socios. Pero la nulidad tampoco es algo que es automático. Bien, constatada una cláusula de nulidad, bien, de la sociedad, bien, se va a tener que iniciar un procedimiento judicial a los efectos de que se declare la nulidad y que eventualmente después se liquide. ¿Bien? La nulidad que tiene que ver con el objeto ilícito no es subsanable. Es decir, no puedo subsanar la sociedad diciendo, bueno, no cambio el objeto. ¿Bien? Ya no, contrabando no va a ser importación. ¿Bien? Entonces ahí no puedo subsanar el objeto porque el objeto era ilícito. ¿Bien? Diferente si se trataba de un objeto prohibido. ¿Bien? Si se trataba de un objeto prohibido, los socios pueden ponerse de acuerdo en el cambio del objeto, ¿bien? A los efectos de que no se lleve a la liquidación de la sociedad. ¿Bien? Pero los socios van a poder ponerse de acuerdo hasta tanto no exista sentencia firme. Una vez que el juez dictó sentencia, que declaró la nulidad, ¿bien? Y esa sentencia quedó firme, es decir, no hay posibilidad de apelarla ni de ir a casación, ¿bien? O se resolvieron los recursos, una vez firme ya ahí no se puede subsanar la nulidad. ¿Bien? Pero la nulidad, cuando el objeto es ilícito, nunca puede ser subsanada. ¿Qué pasa en relación a los terceros cuando la sociedad es declarada nula? ¿Qué pasa con los actos que la sociedad realizó? ¿Bien? Esos actos que la sociedad realizó no van a ser anulables, es decir que van a tener vigencia. ¿Bien? O sea que respecto de los terceros, la nulidad va a tener efectos para el futuro. ¿Bien? Es decir, la nulidad con respecto a los terceros tiene efectos a partir del momento en que se declaró por el juez. No es para atrás, no se retrotrae. Es decir, la sociedad contrató con el tercero y se obligó, la sociedad va a tener que cumplir con eso. Es decir, no se va a anular ese contrato porque la sociedad en ese momento fuera nula. ¿Bien? Porque se requiere
la declaración de nulidad. Y esto que es un mecanismo para proteger a los terceros que contratan con la sociedad, que no tienen por qué saber, ¿bien?, de la existencia de esa nulidad. ¿Queda claro? Entonces, cuando la sociedad es nula, esas son las consecuencias. ¿Qué pasa cuando la nulidad tiene que ver con alguna cláusula? La ley establece específicamente, a ver, es el artículo 25, ¿bien? ¿Cuáles son las estipulaciones que la ley considera nulas? Es decir, ¿cuáles son las cláusulas que si se pactan en un contrato de sociedad van a ser nulas? No las voy a leer todas, me remito a su lectura de la ley. Bien, ¿y cuál es la consecuencia de estas estipulaciones nulas? Es que la ley va a entender que esa cláusula no fue puesta, es como que esa cláusula no existiera, es decir, que el contrato de sociedad es válido, la sociedad va a ser válida, pero esa cláusula, bien, que la ley considera nula, se va a tener por no puesta. Y si nosotros leemos este artículo 25, son cláusulas que tienen que ver con desvirtuar el tipo social, bien, o por cláusulas leoninas que tienen que ver con la participación de los socios en la sociedad. Por ejemplo, que un socio no tenga participación en las ganancias. Bien, esa cláusula se va a tener como no puesta porque ¿qué va a desvirtuar todo lo que tiene que ver con la naturaleza de la sociedad, con el tipo social adoptado. Bien, entonces si yo hago eso, esa cláusula se va a tener como no puesta. Después hablábamos de la nulidad que tiene que ver con respecto del vínculo de los socios, es decir, en este caso la nulidad existe en relación a uno de los socios, por ejemplo, porque era un incapaz. Bien, y entonces el vínculo que tenía con la sociedad y no podía contratar sociedad va a ser declarado nulo. ¿Y qué pasa en ese caso? Bien, la sociedad va a subsistir ¿con quién? Con los restantes socios. Bien, bueno, si eran 2 socios, ahí, bueno, habrá que ver, la sociedad va a poder optar por incorporar nuevos socios, bien, o por disolverse. O eventualmente incluso va a poder transformarse, porque como yo les decía hoy, en el caso de las SAS, la ley me permite que desde el día 1 se constituya con una sola persona. Bien, entonces, si se anula el vínculo de los socios y hace que esa sociedad quede con un socio solo, bien, en ese caso la sociedad va a poder optar por ¿qué? Por incorporar nuevos socios, bien, o por transformarse en una SAS, continúa con un único accionista. Bien. Incluso puede pasar también que en el caso de algunos tipos sociales, donde tenemos 2 tipos de socios, en las sociedades en comandita, vamos a ver que tenemos los socios comanditados y los socios comanditarios, que lo que tiene es una diferencia en cuanto a la responsabilidad de uno y otro. Si yo tengo una sociedad en comandita y pasa que por la nulidad del vínculo de un socio me quedo sin alguna categoría de socios, me quedan todos comanditados y no tengo con comanditarios, y ahí se está desvirtuando el tipo social, entonces ahí la sociedad va a tener que también que optar o por ingresar un socio en la calidad de comanditario o de disolverse. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los efectos de estas nulidades? Bien, en relación a la sociedad, cuando lo que se anula es la sociedad, bien, recuerdan que cuando lo que se anula es la sociedad, en relación a la sociedad, ¿qué pasa? Que la sociedad se va a tener que disolver. Bien. En relación a los terceros, ¿desde qué momento va a tener efecto la nulidad de la sociedad? Desde el momento en que se declara la nulidad. Desde ese momento en adelante. Todos los actos realizados anteriormente van a ser válidos. ¿Bien? Eso es lo que hace en relación al régimen de nulidades, además de que aplicamos las nulidades para los contratos en general. Ahora, volviendo un poquito para atrás y volviendo cuando hablamos de las sociedades irregulares, bien, tengan presente que las sociedades de hecho,
Y las sociedades de hecho son aquellas que no tienen un contrato por escrito o no adoptaron un tipo social. Bien, los que se ponen de acuerdo hablan y vamos a celebrar un contrato de sociedad para hacer esto, nos ponemos de acuerdo con los aportes, es una sociedad de hecho, no tengo un contrato por escrito, y las sociedades de hecho se rigen por las normas de las sociedades irregulares. Bien, entonces le aplico a las sociedades de hecho las normas de las sociedades irregulares, con las consecuencias que ya vimos hoy. Cualquiera de los socios la representa, cualquiera de los socios puede pedir la disolución en cualquier momento, y la responsabilidad solidaria de los socios por los actos celebrados por la sociedad. Bien. Lo mismo pasa para las sociedades atípicas. Las sociedades atípicas son aquellas que no adoptan un tipo social. Es decir, bueno, me desperté hoy con ganas de inventar una sociedad nueva y agarro cosas de la sociedad de responsabilidad limitada y cosas que me gustan de la sociedad anónima y cosas que me gustan de la sociedad colectiva y armo tipo un Frankenstein y la llevo al registro a inscribir. Obviamente que esa sociedad que no adoptó ningún tipo social y que es una sociedad típica. Y la sociedad típica se va a regir también por las normas de las sociedades irregulares. Entonces tengo las sociedades en formación, recuerden la diferencia, las sociedades irregulares, las sociedades de hecho y las atípicas que se rigen todas por las normas de las sociedades irregulares. Después tenemos las sociedades típicas, que son las que cumplen con el tipo social, que son constituidas cumpliendo con los requisitos de cada uno de los que establece la ley en tiempo y forma, y ahí la consecuencia que voy a tener es que, bueno, teniendo la sociedad regularmente constituida SRL, me voy a regir por las normas que tienen que ver con SRL, en cuanto a qué, en cuanto a la responsabilidad de los socios, en cuanto al funcionamiento de la sociedad. Vamos a ver en la clase que viene que la sociedad tiene un funcionamiento orgánico, hay órganos en la sociedad, el órgano de administración, el órgano de representación, es decir, los que toman decisiones, los que se vinculan con terceros, el órgano de gobierno, los acuerdos que realizan los socios, el órgano de fiscalización, ¿bien? Entonces, dependiendo del tipo social que yo haya elegido y haya celebrado, que haya quedado regularmente constituido, voy a tener que ir a ese tipo para ver, bueno, cómo se rige el órgano de administración en la sociedad colectiva, a dónde voy a tener que ir, a la sociedad colectiva. ¿Cómo es el tema de la representación en las sociedades anónimas? ¿A dónde tengo que ir? A las sociedades anónimas. ¿Cuál es la responsabilidad del socio en una sociedad de responsabilidad limitada? ¿A dónde voy a ir? A lo que disponen para el caso de la sociedad de responsabilidad limitada. Bien, entonces es importante, por eso lo que yo le decía, cumplir con los tipos para tener la sociedad regularmente constituida. No sé si tienen alguna duda hasta acá de los temas. Para que tengan una idea, porque me preguntaban hasta qué artículo más o menos había llegado en la clase de la mañana. Estamos en el artículo 43 de la Ley de Sociedades Comerciales de la 16.060. ¿Qué temas tratamos hoy para hacer un resumen? La sociedad, generalidades, nulidades, sociedades en formación, irregulares, atípicas, de hecho, ¿bien? Contrato de sociedad. Las leyes, la 16.060, que es la que regula las sociedades comerciales, y la 19.280, que es la que regula las sociedades por acciones simplificadas. La clase que viene, la idea es seguir con la parte general, bien. Vamos a ver lo que tiene que ver con el estatuto del socio, es decir, todo lo que tiene que ver con la capacidad para contratar la sociedad, las obligaciones y los derechos que tienen los socios, y vamos a ver el funcionamiento de la sociedad, ¿bien? En la interna, lo que son los órganos de la sociedad. ¿Bien? Eso es lo que vamos a ver la clase que viene, y si nos da el tiempo, ¿bien? Vamos a ver también, empezar a hablar de los diferentes tipos sociales. A ver.
podría decir en lista cuáles son las sociedades comerciales. La 16.060 tenemos las sociedades colectivas, sociedades en comandita simple, sociedad de capital industria, sociedad en comandita por acciones y sociedades anónimas. Bien, esas son las que son reguladas por la ley 16.060. Después, la ley 19.280 de SAS regula las sociedades por acciones simplificadas. ¿Hay algún ejemplo de sociedades atípicas? Una sociedad atípica es cualquier sociedad que no cumple, que no adopta un tipo social de los establecidos por la ley. Por ejemplo, fui a Brasil y vi una sociedad cuyo tipo social no existe acá en Uruguay. Bien, y me gustó tanto que lo quiero traer para acá. Entonces copio un contrato social y constituyo una sociedad con esas particularidades. Y como la ley no lo reconoce, bien, es una sociedad típica. Bien, por lo tanto, se rige por las reglas de las sociedades irregulares. Es decir, no voy a poder aplicarle lo que específicamente pacté para esa sociedad. Lo que tiene que ver con la responsabilidad no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque la ley me dice, si no adoptas un tipo de los que prevé la ley, la sociedad es atípica. ¿Bien? Pasaba, por ejemplo, cuando pongamos un ejemplo, en el caso de la SAS, que es relativamente nueva, ¿bien? En el caso de que la SAS, que es relativamente nueva, que yo hubiera ido en algún lugar donde existía la legislación de la sociedad por acciones simplificadas y se me ocurría constituir una acá en Uruguay. Y lo que iba a pasar es que, como no se adaptaba a ninguno de los tipos sociales previstos por la ley, iba a ser considerada una sociedad atípica. Bien, entonces, si es atípica, se rige por las normas de las sociedades irregulares. La sociedad de hecho es la sociedad que no tiene contrato por escrito, solamente nos pusimos de acuerdo. Bien, dijimos, hay sociedad comercial desde el momento de la celebración del contrato. Y yo les dije, no es necesario que exista un contrato por escrito. Si nos ponemos de acuerdo, vamos a celebrar un contrato de sociedad, nos ponemos de acuerdo cuál va a ser el objeto, nos ponemos de acuerdo cuál va a ser el aporte que vamos a realizar, cuál va a ser el capital, cómo vamos a soportar, a realizar los aportes, cómo vamos a soportar las pérdidas, ¿bien? Si nos pusimos de acuerdo todo eso, independientemente de que se instrumente por escrito el contrato, ¿bien? Voy a tener una sociedad de hecho. Y voy a poder realizar una actividad comercial con esa actividad de hecho, con esta sociedad de hecho. Lo voy a poder realizar, lo que no voy a tener es un contrato. Pero claro, ¿qué normativa le voy a tener que aplicar a las sociedades de hecho? Lo que tiene que ver con las sociedades irregulares. Si ustedes ven el título del capítulo que habla de la sociedad, dice sociedades irregulares, sociedades de hechos y atípicas. Es decir, que todas las englobo en la misma reglamentación. Bien. Y en las sociedades de hecho, ustedes como contadores van a ver que no es necesario un contrato, van a poder inscribir una sociedad de hecho ante los órganos impositivos, bien, ante la Dirección General Impositiva, ante el BPS, bien, sin necesidad de tener un contrato social, bien, solamente el acuerdo de voluntad de los socios que se ponen de acuerdo en qué, en los requisitos que me pide el artículo primero. Y una cosa importante, que la sociedad de hecho tenga personería jurídica, bien, sí voy a tener que tener un objeto comercial, porque no le voy a poder aplicar una comercialidad formal porque no adopté un tipo social. Entonces, si el objeto de la sociedad de hecho es comercial, bien, la sociedad va a tener personería jurídica, bien, entonces va a ser sujeto de derechos y de obligaciones. Si el objeto es otro tipo de actividad que no es comercial, no va a estar regida por la ley 16.060, porque la ley 16.060 habla de las sociedades comerciales. Las sociedades comerciales, ¿por qué? Porque adoptan un objeto comercial o porque adoptan uno de los tipos establecidos en la ley. Bien. Bien, no sé si tienen, cuándo suben las diapositivas del tema. Y bueno, cuando tengamos el EVA del curso, vamos a empezar a subir las diapositivas, vamos a subir las guías de clases. Profe, Sí, ¿será que puedes enviar por el chat la diapositiva de esta clase? es que no la tengo acá la diapositiva de la clase todavía, no la terminé de armar.
Ah, bien, porque fue gracias. todo medio rápido. Pero yo mañana ya la voy a tener pronta. Si mañana tengo leva del curso terminado y habilitado, mañana ya subo todo. Bien, bien, muchas gracias. Bueno, la clase que viene vamos a seguir entonces con generalidades. ¿Qué es persona jurídica? Me pregunta Matías. ¿Qué persona jurídica? ¿Qué es sujeto de derecho? Que es una entidad, la sociedad comercial es una persona jurídica. ¿Por qué? Porque es algo que no existe en la vida real. Es una persona jurídica a la cual la ley le da determinados atributos, que puede contratar, que tiene derechos, que tiene obligaciones, que tiene un domicilio, que tiene un patrimonio, todos los atributos de la personalidad que tienen las personas físicas lo tiene una persona jurídica. Por eso cuando yo contrato con una sociedad, bien, contrato con la sociedad anónima, con la sociedad de responsabilidad limitada, no con los socios. Bien, los socios no son lo mismo que la sociedad, tienen un patrimonio distinto de la sociedad, y si yo me relaciono con la sociedad, lo hago con la sociedad, no me relaciono ni con los administradores ni con los socios. Sí, la clase que viene seguimos con los artículos de las 16.060, bien, y la idea es terminar todo lo que es generalidad y ya empezar con los tipos sociales en particular. Para después las dos últimas clases, porque son 4 clases que tenemos, creo, de societario, hacer, dar sociedades anónimas y SAS que son un poquito más complejas. Bien. Bueno, chicos, estamos en hora, así que bueno, nos vemos el lunes que viene. Bien. Que pasen bien. Nos vemos. Gracias. Hasta el lunes que viene, profesora. Chao, Nos gracias. Chao, vemos. profe. Prendan las cámaras la próxima. Profesora, Sí. No. ¿no será, no tenemos clase el miércoles o jueves? No, acá tenemos la modalidad es una clase semanal. Nosotros tenemos Ah, bien. tenemos 4 grupos. 2 presenciales, que son los lunes de 12 a 14, los martes de 10 a 12, y este que es virtual de 19 a 21, y esos 3 grupos es la misma clase, o sea, repetimos la misma clase. Ahí Y va, solo es una después clase. tenemos cada 15 días, ¿sí?, la clase de dudas. Bien, Ustedes si no pueden conectarse un día y quieren ir presencial, pueden hacerlo, porque nosotros hacemos espejo las clases. Y después cada 15 días nos conectamos y a resolver las dudas que tengan. Bien, nos reunimos, decimos, me quedó esta duda de este tema y tratamos de profundizar un poquito. genial. Muchas gracias, profe. Bien, bueno, nos vemos entonces. Nos vemos. Chao, chao.